Hola, buenos días chicos. El día de hoy vamos a trabajar las razones trigonométricas. Ya vimos la clase pasada lo que era un triángulo rectángulo, como el que se encuentra en la imagen. También vimos el teorema de Pitágoras, que era la relación que existía entre los lados. Entonces yo les dije que el lado mayor se llamaba la hipotenusa y que los otros se llamaban catetos. Pero los catetos también tienen otro nombre adicional. Y eso se usa cuando relacionamos los lados del triángulo con los ángulos que están dentro o los ángulos internos. Bueno, entonces el triángulo tiene tres ángulos. Uno es el ángulo recto, que es el ángulo de 90 grados, que vendría siendo el que está en esta esquina. Y los otros dos, la suma de los otros dos es 90, porque acuérdense que yo les dije que la suma de los tres ángulos era de 180, y si ya uno mide 90, eso quiere decir que la suma de los dos que están en la parte, uno en la parte de arriba y otro en la parte derecha, entonces la suma de esos dos da 90. Bueno, ¿qué significan las razones trigonométricas? Las razones trigonométricas me relacionan uno de esos ángulos con los lados del triángulo. Entonces, lo primero para uno acostumbrarse a identificar cuándo es seno, cuándo es tangente, cuándo es secante, uno primero necesita saber que los catetos tienen otro nombre, o se les agrega otro nombre, y eso depende del ángulo. Entonces, con este símbolo alfa hemos señalado uno de los ángulos. Ese ángulo lo voy a relacionar con los lados del triángulo. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos eso? Primero, identificamos el otro nombre que les dije de los catetos. Bueno, entonces, miren que cuál de los dos catetos está más cerca del ángulo. Entonces, ustedes ven que el cateto que está más cerca del ángulo, que lo toca o que hace parte del ángulo, es el cateto que ahí dice cateto contiguo. Se utiliza normalmente, o la palabra que se utiliza más normalmente es el cateto adyacente, que significa que es el cateto que está al lado. Lo mismo pues también serviría la palabra contiguo, pero vamos a utilizar la palabra cateto adyacente mejor. Bueno, ese sería el que está pegadito al ángulo, es el cateto adyacente. Y el otro cateto, entonces, el que está verticalmente, se va a llamar el cateto opuesto. Miren que ahí dice cateto opuesto. Entonces, existe en un triángulo rectángulo la hipotenusa, que es el lado más grande, ese es el más fácil de buscar, de mirar. Y existe el cateto opuesto y el cateto adyacente o contiguo. Uno logra identificar rápidamente, es porque uno se da cuenta que el cateto contiguo es el que está al lado, o cateto adyacente. Bueno, entonces por ahora pues vamos primero a mirar cuál es la relación que existe. Bueno, entonces más adelante vemos que aquí ustedes ven esas 6 palabras que están en un color diferente y están un poquito más grande. Esas 6 palabras las vamos a usar durante el resto del año, que son el seno, tangente, secante, coseno, cotangente y cosecante. Tengo que decir que las que más se usan, pues yo no sé si han visto, han notado que en la calculadora están. En la calculadora aparece tan, como aparece aquí, tan. También aparece cos. Y en la calculadora aparece sin, que esas están en inglés.
Entonces eso sería el seno. Pero en la calculadora científica aparece sin. Los otros son, no es que no importen, sino que los otros se deducen de los que anteriormente ya mencioné, del seno, coseno y la tangente. Son opuestos o están relacionados con cada uno de esos, que más adelante lo diré. Bueno, entonces la primera relación que existe entre los lados y el ángulo se llama seno. Entonces lo que uno hace es decir que el seno del ángulo, como aparece allí, miren, el símbolo que se va a usar para el ángulo es el símbolo alfa. Entonces aquí dice para el seno del ángulo, ese seno del ángulo, que pues más adelante vamos a ver cómo se saca eso en la calculadora, porque para aquí necesitamos mucho la calculadora, es igual al cateto opuesto del ángulo, dice cateto opuesto del ángulo, que es este lado, la medida que tenga este cateto opuesto, dividido la hipotenusa. Entonces ahí ya tenemos la definición de seno, cateto opuesto dividido la hipotenusa. Ahorita venimos al coseno. El coseno me relaciona el cateto adyacente o el cateto contiguo dividido la hipotenusa. Después tengo la tangente. La tangente es igual a cateto opuesto dividido el valor del cateto opuesto dividido el valor del cateto adyacente. Bueno, estas tres, por ahora, pues para no hacer la cosa tan compleja, la vamos a mencionar, pero es el trabajo de esa, pues lo vamos a ver mucho más adelante. Pero bueno, por ahora tenemos que el cotangente, miren que es el opuesto de la tangente, porque miren que la tangente tiene cateto opuesto arriba y cateto adyacente abajo, y miren que el cotangente es lo contrario. La secante también es, en este caso, es opuesto a el coseno. Miren que el coseno tiene cateto adyacente arriba y hipotenusa abajo, y el secante tiene lo contrario, hipotenusa arriba y cateto adyacente abajo. Y el cosecante, que se simboliza con CSC, es lo contrario del seno, es hipotenusa sobre cateto opuesto. Bueno, entonces esa sería la primera parte de lo que vamos a ver ahorita, que son las razones trigonométricas. Entonces ya continúo con el resto en otro video.